Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a retomar algunas cosas sobre inferencia, ¿no? Ya después vamos a hacer un par de ejemplos, pero vamos a hablar de los primeros tipos de inferencia y un poquito de cómo vamos a estimar y vamos a ver qué fue lo que hizo R cuando le pusimos t-test y entonces nos dio ciertos valores, ¿no? Entonces quiero ver si se ve, sí, se ve todo. Entonces, bueno, eh, ahorita vamos a empezar con dos tipos de inferencia que primero vamos a estimar, o sea, vamos a tratar de predecir el valor del parámetro. Nosotros tomamos una muestra y a lo mejor preguntamos a alguna variable cuantitativa y queremos saber cuál es el parámetro asociado a esa variable cuantitativa, que pues el parámetro a estimar cuando tenemos variables cuantitativas va a ser la media, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, ¿entre qué valores y qué valores es más probable que esté este parámetro? En caso que nosotros estemos estimando poblaciones binomiales, que a lo mejor nosotros le preguntamos, y hoy ahorita que estamos tan cerca de las elecciones, a lo mejor hicimos una encuesta de boca de urna y le preguntamos, ¿votó o no votó por tal candidato? Entonces vamos a querer estimar o predecir el valor de ese parámetro. En cambio, la prueba de hipótesis es un poquito más complicada y tiene una lógica que parte justamente del pospositivismo, ¿no? Vamos a tratar de establecer, va a haber un valor que ya está dado y nosotros vamos a tener que retomar evidencia para saber si esa idea preconcebida, ese valor que ya existe, bueno, que tomamos como cierto, ¿no? Que exista, es verdadero, ¿no? Entonces, nos vamos a hacer preguntas del tipo de, bueno, si yo tengo esta muestra con estas estimaciones, esta muestra es parte de esta población si usted dice que esa población tiene estos parámetros, ¿no? Vamos a empezar primero con las estimaciones porque son más sencillas, pero las pruebas de hipótesis son los elementos más básicos de la estadística inferencial. Así que sí nos vamos a tomar nuestro tiempo. Por suerte, ustedes tienen otra estadística 3 que les va a permitir bueno, si siguen conmigo, vamos a hacer pruebas y muchas pruebas de hipótesis porque para llegar a modelos estadísticos vamos a utilizar varias pruebas de hipótesis para hacer los modelos estadísticos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a empezar con esta parte de acá, ¿no? Entonces, ahí, yo ya las había arreglado todas. Aquí me robé unos ejemplos de un libro, por eso son como muy de ingeniería, pero ahorita ya se los cambio por ejemplos de ciencias sociales, pero son los ejemplos que pone Mendelhol. Ustedes como nunca leen Mendelhol, no se dan cuenta que me pirateo todo en Mendelhol. Bueno, entonces un consumidor, por ejemplo, quisiera estimar el precio medio de casas similares en su ciudad antes de poner su casa en el mercado. Entonces, este consumidor va a hacer una muestra, ¿no? Y obtiene un promedio del precio de las otras casas. Entonces hace una estimación, estima mu, el precio promedio. Luego podríamos tener el ejemplo de que un fabricante quiere saber si este tipo de acero es más resistente a las altas temperaturas que el anterior. Entonces lo que tiene es un valor normativo, un valor que asumo como verdadero y quiero tener evidencia si esto es cierto o no. Entonces, esa es la prueba de hipótesis. Nosotros ya vamos a cambiar ahorita este ejemplo por ejemplo, si nosotros dijéramos, bueno, ¿no? Yo quisiera saber si los ingresos que tiene la población ahorita son menores que antes de la pandemia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que tomo los ingresos anteriores como un valor dado y digo, y trato de comparar con las estimaciones que puedo obtener ahorita a partir de un experimento aleatorio de seleccionar una muestra de personas, ¿no? Entonces,
vamos a tener varias cosas que van a conformar parte de este proceso de inferencia. Ya sea que estemos estimando esos parámetros, que estemos diciendo, lo más probable es que mi media esté entre A y B, o que la proporción de la población, o es decir, la probabilidad de éxito esté entre A y B, vamos a necesitar métodos estadísticos. Y los métodos estadísticos nos van a ofrecer exactamente un método para hacer la inferencia y una medida numérica de la bondad o la fiabilidad. Las primeros, ustedes ya varios conocen, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos? Ah, bueno, es que fíjense que X barra es el estimador, ¿no? Y mu es el parámetro. Pues ahí ya nos estaban dando el método. El método va a ser la fórmula, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que X barra es el estimador de mu, la fórmula de X barra es el método, ¿sí? Pero ya no vamos a dejar a X barra solita, sino que vamos a añadirle una medida de bondad o fiabilidad de esa inferencia. Yo voy a decir, bueno, en la muestra tuvo esta X barra y es probable que entonces que el parámetro está entre X barra más o menos tal valor, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener estimaciones puntuales y estimaciones por intervalo. La estimación puntual normalmente se acompaña por un margen de error y decimos tal valor más o menos, y la estimación por intervalo nosotros decimos con tanto nivel de confianza, nosotros tenemos un intervalo específico dónde está ese valor, ¿no? La estimación por intervalo es un poco más flexible que la estimación puntual. La estimación puntual es, yo digo, el valor más o menos, y siempre asumimos un mismo nivel de confianza. Cuando ustedes oigan margen de error, siempre estamos hablando de que nos podemos equivocar un 5% y vamos a usar un valor específico de nuestras distribuciones de probabilidad estándar. En la estimación por intervalo, nosotros vamos a poder mover con varios niveles de confianza. Se parecen muchísimo y, digamos, a veces se tratan indiferente y en general es el mismo proceso. Pero en algunas ocasiones, por ejemplo, como que en las encuestas, ahorita que ustedes estuvieron como siguiendo las elecciones, en realidad usan más tal y tal, más o menos, ¿no? Entonces, a veces es como más famosa esta que esta otra, ¿no? Pero el proceso básicamente es el mismo. Lo que cambia es cómo nosotros lo presentamos, pero de ahí lo vamos a hacer. La estimación por intervalo, y por eso está el dibujito de esta señora aquí tirando esos aros, ¿no? Hagan de cuenta que cuando yo estoy haciendo una estimación por intervalo, el ancho del aro es mi ancho del intervalo, ¿no? Probablemente sea más fácil que mi arito caiga ahí en esa cosita si yo tengo un aro más grande, ¿no? Así, o sea, entre más grande el intervalo, voy a tener más chances de cachar el parámetro. Pero el problema es que en la medida que el intervalo es más ancho, o sea, si yo les digo, miren, es que hice una encuesta y, y encontré que con un 99% de confianza, los estudiantes que toman mi materia tienen notas entre 5 y 10. Me van a decir, no, pues es maravilloso, ¿no? O sea, no me está diciendo nada, profe, o sea, no me está dando información, esos son las notas posibles, ¿no? Entonces, que el promedio esté entre 5 y 10, o sea, no estoy diciendo nada en realidad. Entonces, lo que sucede es que en la medida que ese intervalo es más grande, pues voy perdiendo precisión, ¿no? Entonces, es una cosa que siempre vamos a decir, bueno, o yo quiero que el aro sea grande y que realmente yo cache el parámetro, o pues quizás tengo menos chances de cachar al parámetro, pero tengo una estimación más precisa. Si yo les digo, con un 90% de confianza, es decir, me puedo equivocar el 10%, los estudiantes se sacan entre 8 y 9, ¿no? Entonces, ven, me puedo equivocar el 10% de las veces, pero estoy dando una estimación bastante más certera, ¿no?
Estadísticamente, digamos, ustedes han visto que tenemos como ciertas reglas que se toman a nivel comunitario, en las comunidades científicas, pues no vamos a querer equivocarnos más del 10%. Incluso el 10% ya se ve mal. En general, nos vamos a querer equivocar el 5% de las veces, tener un 95% de confianza de saber dónde está el parámetro. Ese es como el valor, digamos, más estándar. A veces podemos movernos hasta el 10, pero ya más del 10, pues no se va a hacer, ¿no? O sea, eso ya es una nota curiosa, ya mejor váyanse a hacer una cosa más anecdótica que otra cosa, porque eso ya se están equivocando demasiado, entonces yo ya no podría creer en las estimaciones que están haciendo si ustedes se pueden equivocar más del 10% de las veces, ¿no? Dicho eso, vamos a ir poniéndole algunos elementos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de los estimadores en general, ¿no? Ya vimos que en este caso nosotros nos vamos a concentrar en mu y y en P, que es la probabilidad de éxito, ¿no? En general, los estimadores son valores que se calculan a partir de los valores de la muestra y que ya sabemos, porque nosotros hicimos este ejercicio del teorema del límite central, ¿no? Donde veíamos que en general nosotros teníamos una muestra de todas las muestras posibles, hicimos allí un ejercicio según los días que se bañaba la gente en pandemia a la semana, hicimos todas las muestras posibles y sacamos las medias de las medias y todo eso. Entonces nos dimos cuenta, ¿no?, que la muestra es una de las muestras posibles y que las muestras dan estimadores que tienen una distribución muestral, ¿no? En general, esos estimadores, nosotros vamos a querer, los estimadores puntuales, que justamente ese valor, antes de que le pongamos la medida de fiabilidad, antes que le pongamos el margen de error, los estimadores vamos a querer que tengan ciertas características. Una de las cuales es que el estimador sea insesgado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Quiero decir que el estimador no sobreestime o subestime sistemáticamente el parámetro objetivo, ¿no? Es decir, que no haya nada que a mí me implique que voy a estar siempre sumando o restando más. Nosotros vimos que la media de todas las medias es un parámetro, es un buen estimador y sesgado porque siempre nos daba el valor de la media poblacional. Entonces, eso es un estimador y sesgado, ¿no? Entonces, nosotros ya vimos que eso es un estimador y sesgado. Y luego también vamos a querer que esos estimadores insesgados, porque nosotros sabemos que la distribución, en este caso, nosotros vimos que la distribución muestral coincidía con la media de la población. Eso lo hacía que si nosotros tenemos la distribución, esto es insesgado, que en inglés es unbiased, si nosotros lo tenemos así, entonces el parámetro, la media de esa distribución muestral está estimando el parámetro. Si nosotros tuviéramos una distribución muestral que, digamos, puede coincidir un poquito con el parámetro, pero vemos que la media no coincide, esto sería sesgado, ¿no? Nosotros ya vimos que la media es un buen estimador insesgado de la media poblacional porque incluso lo comprobamos con ese pequeño ejercicio que hicimos en Excel. Otro elemento que nosotros vamos a querer, y esto quedó más claro cuando vimos el video de los conejitos, es que vamos a querer el estimador. Si nosotros tenemos dos estimadores, vamos a escoger el que tenga mínima varianza, ¿sí? Es decir, el que tenga menor dispersión, menor variabilidad, y eso gráficamente se va a ver como un estimador que sea cada vez más delgadito, ¿no? Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos el video de los conejitos, decía, bueno, en la medida que usted aumente el tamaño de la muestra, pues que la distribución se iba haciendo más delgadita y más delgadita, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen dos estimadores, uno que proviene de una muestra más grande y otro de una muestra más chiquita, probablemente, pues el de la muestra más grande se vea como este rosadito de acá,
Y entonces voy a preferir esas estimaciones. ¿Por qué voy a querer preferir estas estimaciones? Porque yo sé que la muestra viene de esta distribución. Entonces, que tengo más chances de acercarme al parámetro porque la variabilidad es menor. Como yo tengo una de todas las muestras posibles, voy a querer el más delgadito porque me voy a estar equivocando menos, tengo menos chance porque todos los valores van a estar más pegaditos, ¿no? Entonces, esa es otra propiedad que nosotros vamos a querer, ¿sí? Bien, entonces hay otras dos propiedades que no las vamos a ver, que tienen que ver con la consistencia y con la mínima varianza asintótica, pero eso ya lo cubrimos con el teorema del límite central. Bueno, entonces en resumen, lo que nosotros vamos a hacer ahorita, en lo que nos queda de este mes, es que vamos a intentar estimar puntualmente una media, una proporción, una diferencia de medias y una diferencia de proporciones. Y entonces vamos a estimar eso y hoy vamos a añadir una medida de error que da cuenta de nuestra inferencia. Y con ello se da cuenta de la variabilidad de los datos y del nivel de confiabilidad. Vamos a ver cómo es eso. Para una prueba de hipótesis, vamos a, de nuevo, estimar puntualmente una media, una proporción, una diferencia de medias y una diferencia de proporciones, y vamos a decir qué tanta evidencia hay para que nuestro estimador tome un valor objetivo específico, un valor dado, un valor que yo quiero refutar en muchas ocasiones. Entonces, vamos a empezar con el caso más sencillo, y es cuando nosotros queremos hacer inferencias acerca de una media. Pero bueno, antes de eso voy a lanzar una encuesta para ver si lo anterior quedó claro, que era como lo más abstracto. Tengo por ahí un no. Si nos quieren comentar algo en los chats. Comentan que no les quedó claro cómo se puede sobreestimar o subestimar. Puede ser que nuestra estimación, o sea, que la fórmula, sí, o sea, imagínense la fórmula de la media, ¿no? Que sumamos todos y lo dividimos entre n, ¿no? Entonces, si algo en ese método está mal, a lo mejor yo sumo la media y a cada valor le estoy y le sumo 1, por ejemplo, si sumo todos los valores más 1, a lo mejor ahí estoy haciendo yo que el método en sí va a hacer que yo esté subestimando. Si ustedes también se acuerdan, aunque es otro tipo de estimación, cuando, por ejemplo, nosotros calculamos la varianza poblacional, tiene una fórmula y la varianza muestral tiene otra. Y eso es por una corrección que se llama corrección de Bessel, que nos dice que si no dividimos entre n-1, estamos teniendo una estimación sesgada de el valor que tiene la varianza en la población. Entonces, si no le resto 1, en ese caso yo tendría un estimador insesgado de mi parámetro, ¿no? Entonces, es como que es propio del método, digamos. Si la fórmula está mal, puede ser que yo esté utilizando un método que consistentemente me esté dando un valor sesgado, ¿no? En este caso, nosotros ya sabemos que la media, porque incluso lo comprobamos en ese pequeño ejercicio, sí es un estimador sesgado porque coincide la media de las medias con la media poblacional, ¿no? Entonces, tenemos un estimador sesgado, insesgado. No sé si con eso quedó claro. ¿Quién nos comentaba? ¿Adriana? Sí, creo que sí, gracias. Ahí está. Bien, entonces vamos a ver el caso más sencillo. Entonces vamos a querer estimar la media poblacional, ¿no? Y si nosotros viviéramos en el mundo más perfecto, vamos a partir del caso más ideal y luego nos vamos a ir dando cuenta, porque así sucede en estadística, en la medida que nosotros vamos haciendo inferencia, nos vamos dando cuenta de tropiezos y de supuestos que hay que cumplir que no cumplimos.
Entonces, pensemos en un mundo ideal. En un mundo ideal, nosotros vamos a tener información sobre la población y que entonces no vamos a tener, si nosotros hicimos un estudio, no tenemos tasa de no respuesta, no tenemos dificultades prácticas, eso es como lo primero, ¿no? Que hicimos la muestra y tenemos unos datos preciosos, perfectos, ahí, nada, ¿no? Y además, nosotros sabemos, tenemos conocimiento que esa variable que nosotros medimos nosotros tenemos certeza, así como con los conejitos, que los conejitos se distribuían como una normal, o sea, no tenemos los dragones, ¿no? Entonces tenemos a los conejitos y además yo conozco los valores de la desviación estándar de la población. No conocemos el valor de la media, pero conocemos la desviación estándar de la población, lo cual sí es muy ideal, porque uno dice, bueno, si yo hice una muestra y cómo es que tengo los valores de la desviación, pero no tengo los valores de, bueno, asumamos este mundo bastante irreal, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer una estimación sobre la población? Si nosotros queremos utilizar el margen de error, el famoso margen de error, nosotros vamos a decir, bueno, mire, la media es posible, voy a establecer que mi estimador puntual es X barra, y entonces yo voy a tener un error estándar. ¿Se acuerdan de nuestro amigo el error estándar? No, este es el error estándar. Sí, que nosotros decíamos que era sigma entre raíz de n, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, yo voy a decir, bueno, entonces, ¿y este 1.96 a qué le suena? A la Z. Exactamente. Este es el valor de z, ¿no? Y él era el valor de z asociado. Miren, me queda bien feo. Un día voy a tener así como ya mis distribuciones. Aquí estaba el 95% central y aquí habían colitas que me sumaban 0.025 y aquí 0.025, ¿verdad? Y aquí estaba menos 1.96 y aquí estaba 1.96, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a decir, mire, como el margen de error dice que yo me puedo equivocar el 5% de las veces, ¿no? Entonces, pues yo voy a decir que aquí está mi parámetro, ¿no? Entonces, en este valor, en este grupo del 90, en este intervalo, que nosotros sabemos que ahí se concentra el 95% de los casos, pues mire, o sea, ahí yo tengo, me puedo equivocar el 5% de las veces que están las colitas, pero yo sé que ahí está el parámetro, o sea, que yo sé que mu va a ser igual a X barra más o menos ese error estándar por 1.96, ¿no? Entonces lo voy a sumar y lo voy a restar, ¿no? Entonces, esto de acá va a ser como lo que nosotros, esa medida de fiabilidad y de confiabilidad que hoy le vamos a sumar a nuestra media, ¿no? Entonces, yo digo, entonces le tengo que sumar ese valor. Entonces, para yo encontrar el error estándar, necesito el valor de sigma, que está acá, y lo divido entre la raíz de n, ¿no? Pero eso es porque yo sé el valor de sigma, ¿no? Ya vamos a ver, porque obviamente nunca vamos a tener el valor de sigma, porque por algo no conocemos a la población. Si conocemos sigma, pues también conoceríamos mu, pero digamos que este es el caso más ideal, ¿no? Que tenemos alguna información sobre sigma. Entonces nosotros podemos calcular
En este sentido, podemos calcular el valor de mu a partir de un estimador puntual, X barra, más o menos un margen de error, ¿no? Y esto de acá es esa medida de confiabilidad. O sea que ya no tenemos un valor preciso, porque nosotros no estamos estudiando a la población, estamos estudiando una muestra. Entonces, nosotros no haber hecho un censo, tenemos una muestra, entonces solo podemos acercarnos a la población a partir de la probabilidad, ¿no? Entonces, nosotros podemos usar Z porque nosotros hicimos un muestreo aleatorio, ¿sí? Un muestreo aleatorio simple, ¿sí? Esto de acá dice SRS, Sample Random Selection. Entonces, es un muestreo aleatorio simple. Entonces, si nosotros tenemos un muestreo aleatorio simple, eso nos permite utilizar ese valor de 1.96, que nosotros sabemos que se refiere a esto, ¿no? Y el error estándar, nosotros necesitamos información de mu y el tamaño de la muestra. En este caso, súper ideal, como nosotros no sabemos que la población de origen es completamente normal, tenemos información de sigma, entonces no, si ustedes ven, no hay aquí una cosa que nos diga, usted necesita una muestra grande, usted necesita tanto tamaño de muestra. No, aquí nosotros lo podemos hacer independientemente si la muestra es grande o chiquita, ¿no? Pero si ustedes se fijan, en la medida en que nosotros tengamos una muestra más grande, este valor que sumamos y restamos, si yo divido por un valor más grande, esto se vuelve más chiquito, ¿no? Si yo tengo un pastel y llevo más gente a la fiesta, pues nos va a tocar un pedacito más chiquito, ¿no? Entonces, este valor se vuelve más chiquito en la medida en que el tamaño de la muestra va haciéndose más grande, ¿no? Entonces, esto va a ir haciéndose más chiquito. Si ustedes tienen una población muy, muy heterogénea, significa que entonces sigma podría ser más grande. Y entonces hacer la varianza más grande, como está acá, entonces, si nosotros, como está en el numerador, ¿no? Del error estándar, entonces, si tenemos nosotros poblaciones que son muy heterogéneas, con varianzas grandes, entonces es muy probable que los márgenes de error sean grandes. A veces podemos, por ejemplo, si yo sé que tengo una muestra, que tengo una población muy heterogénea, que la que estoy estudiando, entonces a lo mejor para evitar esto, voy a necesitar muestras más grandes, de tal manera que eso que sumo y que resto no sea tan grande, ¿no? Entonces, por eso, normalmente, cuando ustedes tienen poblaciones muy heterogéneas, vamos a necesitar muestras más grandes, ¿no? Para que nuestra estimación, nuestro margen de error no se nos dispare, ¿no? Y no tengamos esas estimaciones con poca precisión donde yo digo, bueno, es que fíjese que hice una encuesta y entonces yo estimé que la media de los ingresos puede ser de 5,000 pesos, más o menos 15,000 pesos. ¿Ah? ¿Cómo? Pues es muy grande, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es que, ¿y de cuánto fue su muestra? Ah, es que yo entrevisté a 5. No, mijo, pues es que fíjese que los ingresos son bastante heterogéneos en este país tan desigual. Entonces, ande, vaya a campo y mejor tráigase una muestra más grande para que usted pueda hacer una estimación más precisa. Entonces ya aumentamos el tamaño de la muestra. Digamos que estas son cosas con las que a veces podemos jugar, ¿no? Obviamente nosotros a veces vamos, o sea, si nosotros somos los que estamos haciendo la encuesta, tenemos como potestad sobre el tamaño de la muestra. Otras cosas que lo que a veces sucede, que nosotros utilizamos datos que ya se hicieron, ¿no? Y que las muestras no las escogimos nosotros. Si ustedes utilizan los datos de INEGI, pues ya la muestra ya fue hecha, ya está, ya estuvo allí. No podemos hacer nada para cambiarlo, pero por suerte todas las estimaciones de INEGI, si ustedes ven, las muestras son grandísimas, ¿no? Nosotros estamos trabajando con la COVID 2019 del año pasado y entonces ahí vamos a ver que sí la muestra es más chiquita, de 5,000, pero eso es porque es una encuesta telefónica. Pero si ustedes abren la ENIC son 300,000, si ustedes abren la ENOE también, o sea, son muestras muy grandes por eso, porque quieren dar
inferencias sobre poblaciones muy heterogéneas como la mexicana. Entonces, por suerte tenemos muestras tan grandes. Aún así, hay ocasiones donde nosotros tenemos que ver hasta dónde puede dar esa muestra para que nosotros hagamos estimaciones. Y es muy probable que si estamos haciendo estimaciones de algo que no se puede, lo vamos a ver a partir de un margen de error excesivamente grande. Entonces, pues decimos, no, pues no da. O sea, este margen de error está demasiado, demasiado grande. A ver, ¿qué dicen en el chat? ¿Había un gatito? Es que son un gatito. Aquí en mi casa, yo no tengo gato. No, cuando participó alguien son un gatito. ¡Miau! Perdón. Entonces, como, ¿cuál gato? Entonces, voy a lanzar una encuesta, ya vamos a hacer un ejemplo, pero como que si entendieron así en general, los elementos básicos que necesitamos para la inferencia. Ahí está, tengo 18 de 25 votos. Nos faltan 5 votitos. Bueno, si los otros 5 que no han votado nos quieren, no sé si tienen problemas con la votación o no saben si entendieron o no entendieron. Listo, bueno, voy a acabar esto. Espero que las personas que no votaron, no les haya quedado tan poco claro. Bueno, acá yo robándome siempre los bonitos gráficos de Moore. Me gusta porque vamos a entender un poquito más. Este margen de error nosotros lo podríamos ver como una estimación con el 95% de confianza, porque vimos que ese 1,96 pues me estaba dando, si al valor yo le sumo 1,96 y le resto 1,96, yo tengo el 95% central de todas las observaciones. Y entonces en las colitas, que están muy lejos, tengo los valores que no me caen en esa estimación, pero que son poco probables porque están muy lejos de mi estimación. Y entonces yo digo, bueno, entonces lo más probable es que el parámetro ande entre más o menos este valor, ¿no? Esto nosotros también lo podemos ver como intervalo de confianza. Entonces, lo que nosotros tenemos acá
es que si nosotros nos imagináramos de nuevo ese ejercicio donde nosotros sacamos todas las muestras posibles, nosotros podríamos ir sacando aquí X barra, ¿no? Y le sumamos y le restamos el margen de error, ¿no? Y entonces voy teniendo acá, y si lo hago para todas las muestras, vamos a tener una situación como esta. Si yo aquí tengo mu, entonces si yo saco todas las muestras posibles y le sumo y le resto ese valor, ¿no? Si yo tengo un intervalo de confianza del 95%, lo que quiere decir es que el 95% de todas esas estimaciones van a cachar al parámetro, ¿no? Pero van a haber unas que no, ¿no? Aquí esta, pues es una del 5% que no me cacha al parámetro, ¿no? Ese intervalo no va a cachar a mu, ¿no? Todos los demás sí. Entonces, pensando en el teorema del límite central, en realidad cuando nosotros estamos haciendo una estimación por intervalo, lo que yo estoy diciendo es que si saco todas las muestras posibles, ¿no? El 95%, según el nivel de confianza, va a ser la cantidad de muestras y de estimaciones que sí, me están dando el valor del parámetro, ¿no? Entonces, pero eso significa que yo igual sé que me puedo equivocar en algunas, pero entonces lo que vamos a querer siempre es tratar de minimizar ese error, ¿no? Nosotros vamos a querer tener ese error lo más chiquito posible, siempre y cuando, acuérdense que vamos a tener que ir haciendo una cosa entre quiero equivocar un poquito y quiero tener una precisión, o quiero tener poca precisión y no equivocarme nunca, ¿no? Entonces, así es como nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder modificar ese porcentaje, ¿no? A lo mejor nosotros, si yo digo, bueno, me quiero equivocar quizás no el 5%, me quiero equivocar el 1%. Entonces, mi confianza va a aumentar porque yo sé que de todas las muestras posibles, quizás a lo mejor yo quiero que el 99% cache realmente al parámetro y solo me equivoque en el 1%. Pero eso va a implicar que ya no voy a usar Z de 1.96, voy a tener que usar otro Z, voy a tener que usar un Z más grande. Y si yo ocupo un Z más grande, le voy a tener que multiplicar ese Z por mi error estándar y entonces voy a tenerle que sumar y restar algo más grande. De tal manera que cada una de estas cosas, a lo mejor ya, si yo hago el 95%, voy a tener que alargar esto, ¿no? Y ya va a cachar, pero ay, ¿qué le pasó? No sé qué le pasa. Ay. Se trabó. Entonces, alargo es, ¿no? Hoy no, bueno. Esto no pasa en la pizarra, muchachos. ¿Qué le pasa? A ver, no sé qué le pasa a mí. Entonces hoy ya volvió. Y entonces yo voy a aumentar mi confianza, entonces todos van a tener intervalos más grandes y quizás cache, pero eso significa que ese intervalo es más grande. De nuevo,
esta idea de la señora tirando los aros, ¿no? En la medida que el aro es más grande, pues sí cacha, ¿no? Cacha el parámetro, pero pues tenemos menores precisiones, ¿no? Eso es una cosa que nosotros entonces vamos a ver, y ahorita ya les voy a poner la fórmula perfecta, pero si nosotros pensamos, podríamos, en lugar del margen de error, sumar y restar un valor específico de Z asociado a cierto nivel de confianza, ya les voy a decir qué significa alfa medios, por el error estándar, que nosotros en este caso sabemos que es sigma entre raíz de n, ¿sí? Entonces, este valor de Z va a ser, cuando nosotros lo aumentamos, aumenta la confianza. Pero si aumenta la confianza, entonces aumenta el ancho del intervalo, ¿no? Entonces voy a lanzar una encuesta para saber si esto quedó claro. Ya nos vamos a ir a hacer un par de ejemplos al Excel. ¿Es por? Sí, este es un por. Este es más o menos. Ya se lo voy a escribir aquí mejor. Y X barra menos todo eso. Ya más adelante lo tengo escrito bien. No crean que no se los hice bien. Por ahí tengo esos dos no. Si nos quieren comentar algo antes de irnos a receso y después hacer los ejemplos, ya prácticos y buscando es... ¿Cómo se llama esta fórmula? Esta es la fórmula, digamos, esta es una fórmula más general. El margen de error asume siempre el 1.96. Si ustedes ven, es la misma fórmula, nomás que hoy yo le he dado chance de que Z cambie, que no sea necesariamente el 1.96. Entonces, esta es la fórmula del intervalo de confianza. Mira, tengo por aquí más adelantito, espérenme. Me gusta el señalador de Zoom. Ahí está. Es esta de acá. Y ahorita ya les digo cuál es la diferencia con estas. Entonces, lo que nosotros tenemos es que en la vida real casi nunca tenemos el valor de sigma, ¿no? Porque pues si tuviéramos el valor de sigma, nosotros pues tuviéramos el valor de mu, ¿no? O sea, necesitamos mu para calcular sigma, entonces sería como raro conocer sigma sin conocer mu. Es posible porque nosotros podemos acercarnos a algunos valores de sigma, podemos estimarlos a partir quizás de históricos de máximos y mínimos, porque sabemos que si una población es normal, nosotros podríamos utilizar alguna aproximación con la regla empírica
para saber, por ejemplo, nosotros sabemos que el rango se aproxima a 6 desviaciones estándar, o sea, es posible hacer algunos supuestos sobre el valor de sigma y encontrar un valor de sigma, aunque no tengamos la población, pero en general nosotros no tenemos la población. Entonces, ¿cuáles son las condiciones reales, o sea, más de la vida cotidiana, ¿no? Es que nosotros vamos a querer siempre, eso sí se mantiene, vamos a necesitar obligadamente que los datos provengan de un muestreo aleatorio. Si no vienen de un muestreo aleatorio, no podemos hacer inferencia. Así que eso que ustedes dicen, es que conocí a un primo que dice, no, eso no. Y ustedes dicen, ven los datos de INEGI y dicen, no, pero yo tengo un primo y eso no es cierto. Bueno, pero es que INEGI sí hizo un muestreo aleatorio y sí puede hacer inferencia de la población. Entonces, sí necesitamos un muestreo aleatorio. Algunas ocasiones nosotros vamos a tener información, ya sea porque es algo que ya se ha estudiado, es una variable de la forma, pero en muchas ocasiones no. Entonces, pero nosotros, como bien vimos con el videíto del teorema del límite central, aun cuando las distribuciones de origen no sean normales, si nosotros hacemos muestras muy grandes, incluso podíamos hacer estimaciones sobre las alas de los dragones, aunque no venían de distribuciones normales, ¿no? Entonces, a partir del teorema del límite central, entonces nosotros vamos a poder hacer siempre inferencias sobre las poblaciones, pero lo que esto va a poder, para que nosotros podamos utilizar la normal para hacer estas inferencias, nosotros vamos a tener que tener muestras grandes, ¿sí? ¿Y qué tan grande será grande? Por lo general, en este curso usaremos que una muestra será grande en términos de que sea mayor que 30, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos que no tenemos sigma, ¿no? Pero tenemos una muestra grande, entonces vamos a decir, ¿sabe qué? S va a ser una buena aproximación de sigma. Entonces vamos a poder reescribir lo que ya habíamos dicho de esta manera, ¿no? En este caso nosotros vamos a tener un estimador puntual X barra y si nosotros tenemos una población grande, entonces ya no vamos a usar sigma, sino que vamos a usar S, ¿no? Y antes de irnos al receso, para que lo dejen pensando, vamos a poder también, para poblaciones grandes solamente, por esto que nosotros vimos en la clase pasada, que empezamos a hacer la binomial, y que vimos que en la medida que aumentaba, eso se iba apareciendo, y vimos el video de la caja de Galton, entonces nosotros también vamos a poder utilizar la distribución normal para hacer estimaciones sobre la población binomial. Nomás vamos a hacer un pequeño truquito para decir, bueno, lo que yo tengo es un promedio. Entonces, X puede ser el número de éxitos. Y entonces lo que yo en realidad estoy modelando va a ser la proporción de éxitos, ¿sí? De todos mis ensayos. Entonces, voy a dividir y en lugar de tener como una variable realmente binomial donde solo nosotros normalmente modelábamos el número de éxitos, hoy vamos a modelar o vamos a estimar más bien la proporción de éxitos. Entonces vamos a dividir ese número de éxitos entre n, ¿no? Entonces eso es un promedio porque si nosotros asumimos que todos tienen valores de 0 y 1, ¿no? El número de éxitos es como esto, ¿no? Cuando yo les digo levanten la mano y entonces los cuento y los divido entre todos, tengo un promedio porque en realidad sumé a todos, ¿no? Porque hay los que no están allí es porque tienen 0, ¿no? Entonces sumé el valor de toda la variable 0 y 1 y la dividí entre n, ¿no? Y por eso es que nosotros vamos a tener que, ¿se acuerdan que cuando nosotros teníamos, una distribución, podíamos saber que sigma cuadrado, la varianza era NP por Q, ¿no? Entonces, nosotros, como aquí dividí entre N, aquí también voy a dividir entre N, estas N se van,
Y por tanto, la varianza me queda como P por Q y sigma, digamos, me queda como P por Q. Y entonces por eso acá tenemos P por Q. Voy a volver sobre esto después cuando ya hagamos el primer ejemplo de la binomial, pero ahorita ya vamos a hacer, vamos a tomarnos un receso de 10 minutitos y vamos a utilizar estas fórmulas en un ejemplo específico y vamos a utilizar la normal, vamos a calcular el 1.96 y luego vamos a cambiar y nos vamos a ir hacia las estimaciones por intervalo y vamos a cambiar ese valor de 1.96 y vamos a ver cómo lo cambiamos. Entonces, volvemos a las 10:14 y les pongo la musiquita. Vamos a continuar. Bueno, esa canción de los Jaivas estaba como larga, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hacer acá vamos a hacer una estimación. Entonces vamos a escribir nuestro ejercicio acá. Lo voy a escribir y lo vamos a hacer, ¿no? Siguiendo la fórmula, ¿no? Entonces, supongamos que se realizó una encuesta con procedimientos aleatorios para estimar los ingresos en los hogares, ¿no? Sí, hicimos nuestra propia ENIG, ¿no? Digamos. Entonces, el tamaño de la muestra fue de 120, la media reportada fue de 6,000 pesos y la desviación estándar de la muestra fue de 1,500. Ahí tenemos, voy a hacer esto más grande. Estime con margen de error mu, ¿no? Estime mu con margen de error. Bien, entonces nosotros ya sabemos, aquí lo que igual, acuérdense siempre que leemos un problema, tratamos de ver qué datos tenemos, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos X barra, ¿no? Y nuestro X barra es de 6,000, ¿no? Tenemos S, que es de 1,500 pesos, y tenemos N de 120. Entonces, si vemos, ya tenemos todos los elementos, cumplimos con las condiciones de que N sea mayor o igual a 30 y tenemos todos los valores. Entonces, podemos hacer nuestra estimación con un margen de error, ¿no? Entonces, vamos a decir, vamos a calcular ese margen, va a ser 1.96, ¿no? Aquí le tengo que poner coma. Y voy a calcular, entonces, mi error estándar. Voy a poner acá que mi error estándar va a ser S entre raíz de N, ¿no? Entonces pongo S entre la raíz de N. No me quieren las computadoras. Ahí está. Y entonces, ya una vez que yo pueda, que tenga mi error estándar, lo voy a poner en otro colorcito, al error estándar. Y acá tengo mi valor de Z.
Entonces yo acá ya voy a poder tener el margen, que es la multiplicación del 1.96 por el error estándar, ¿no? Entonces, estos son los valores con los que yo puedo hacer la estimación. Entonces, yo digo, mu va a ser igual a 6.000 más o menos mi error estándar, ¿no? Entonces, yo digo, mire, entonces los ingresos para la población va a ser igual a 6.000 más o menos 268 pesos. Entonces, claro, ahí yo ya tengo como mucha más información, ¿no? Acerca de lo que yo estoy viendo, ¿no? Entonces, en la medida de que nosotros tengamos una muestra más grande, este margen va a ser más chiquito. También si la desviación estándar fuera más grande, este valor también va a ser más grande. Y ya ahorita pues, nos vamos a mover hacia los intervalos de confianza para modificar. Voy a lanzar una encuesta sobre si esto quedó claro. Ahí está, me faltan un par de votos. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre S y sigma? Sigma es de la población, S es de la muestra, ¿sí? Por eso ahí le puse la desviación estándar de la muestra para que ustedes sepan que es S. Si nosotros no tenemos una muestra grande o si vamos a necesitar para poder utilizar el valor de Z, vamos a necesitar el valor de sigma de la población. ¿Se acuerdan que nuestra primera fórmula, en donde hablábamos del caso más ideal, era que nosotros tuviéramos un muestreo aleatorio, sin problemas de no respuesta, sin problemas en campo, que tuviéramos información, que supiéramos que la población de origen es completamente normal? Si ustedes ven acá, yo no dije nada acerca del comportamiento de la población y además vamos a necesitar que sepamos sigma de la población. En el caso en que nosotros no cumplamos con el supuesto de la muestra grande, ¿no? Para nosotros poder estimar cosas cuando no tenemos información sobre sigma, vamos a necesitar una muestra grande, porque a partir de la muestra grande, nosotros vamos a poder usar el teorema del límite central. Y a partir del teorema del límite central, nosotros sabemos que no importa la distribución de origen, eso nos va a permitir a nosotros tener que usar, nos va a permitir usar la distribución normal para hacer nuestras estimaciones. Bien. En la misma encuesta, se preguntó sobre la condición de pobreza. La encuesta arrojó que el 45% de los hogares entrevistados es pobre. ¿Cómo?
Es que ustedes no me ven peleándome con todas las cosas del Zoom. ¿Cuál será la estimación para la población? Ah, y ya. Parece que me faltan datos, ¿verdad? Pero no, no me faltan datos. A mí no me faltan datos acá. Ahí está. Entonces, acá ya me están diciendo justamente el valor de P gorrito. P gorrito, si ustedes se acuerdan, dijimos que los gorritos iban también a ser las veces de estimadores, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener una P que es para la población, esa proporción de éxitos que podemos traducir en probabilidad de éxitos para la población, va a tener un estimador que es P gorrito. Entonces a nosotros ya nos dan P gorrito aquí. P gorrito es 0.45, ¿no? Necesito algo más. Como ya dijimos que realmente lo que estamos haciendo acá en realidad es la misma fórmula, no más que S es la raíz de P por Q, ¿no? Entonces, como es raíz arriba y raíz abajo, vamos a poder hacer. No, porque es la misma encuesta. Tenemos N, porque dije, en la misma encuesta se preguntó. Entonces tenemos N, ¿no? Pero entonces tenemos N 120. ¿Qué nos hace falta acá? Para poder utilizar esta fórmula. Marian ya puso que Q igual a 0.55. Exactamente, Q, pero ahí les falta el apellido, porque es un Q gorrito, porque viene de la muestra, ¿no? Entonces, Q gorrito es igual a 1 menos 0.45. Entonces, igual, vamos a copiarnos esto de acá para que se vea igual, pero nomás que aquí vamos a cambiar la fórmula, ¿no? Entonces, yo voy a hacer raíz, esto va a ser igual a la raíz de P por Q entre N. Y entonces voy a poder decir que P, no mu, porque aquí yo estoy haciendo un estimador de P, la probabilidad de éxito o la proporción de éxitos en la población, va a ser igual a 0.45, mi estimador puntual, más o menos esto, ¿no? ¿Sí? Voy a lanzar una encuesta sobre si quedó claro cómo lo hacemos. Para esto sí vamos a necesitar que la muestra sea grande. En general, nosotros podemos, para poder aproximar, hay algunos autores que dicen que para aproximar la binomial a la normal, necesitamos que n por p sea mayor que 5 y que n por q sea mayor que 5. En este caso sería 120 por 0.45 es 54. Entonces cumplimos el supuesto. Esto es algunos autores. Y entonces aquí sería 120 por 0.55 también. Tenemos que cumplir esto. Tengo acá algo en el chat. Q gorrito exactamente es el complemento de P gorrito, como bien comenta Carla. Acuérdense que a la probabilidad de éxito le hace falta la probabilidad de fracaso, ¿no? Cuando tenemos resultados binomiales, significa que tenemos solo dos chances. Aquí a la gente era pobre o no pobre, por eso si es pobre o no. No hay, a veces hay como cosas de pobreza extrema, no, aquí solo hay dos categorías, ¿no? En general, nosotros, como que la aproximación de la binomial a la normal, si ustedes se imaginan, como nosotros sabemos que la probabilidad de éxito
¿se acuerdan que nosotros dijimos que ese parámetro de P nos permitía ver si era simétrica o asimétrica? Entonces, entre más cerquita esté de 0.5, la aproximación probablemente va a ser mejor. Si cada vez es más extrema, ya sea que porque es muy cerquita de 1 o muy cerquita de 0, vamos a necesitar muestras más grandes para cumplir con esto, ¿no? Con esto de acá. Si ustedes ven, por eso es la multiplicación, ¿no? Porque si nosotros tenemos muestras muy, muy chiquitas, ¿no? Entonces, sí vamos a necesitar que sea más cerquita de 0.5, ¿no? En el caso de tener, por ejemplo, fíjense, si nosotros tuviéramos 0.5, que P sea igual a 0.5, N tendría que ser casi de 10 para poder hacer esta aproximación, porque 10 por 0.5 es 5, ¿no? Pero en general también vamos a querer que la N sea grande, ¿no? Para poder hacer esta aproximación, porque como ustedes vieron, justamente en la sesión de R de la vez pasada, que fuimos aumentando N y hacíamos nuestro dibujito, entonces sí necesitamos una muestra más grande para el caso de la población, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito más de los intervalos de confianza, ¿no? Nosotros con los intervalos de confianza vamos a cerrar aquí el ventanerío de Zoom. Ahí está, ya encontré mi PowerPoint. Entonces, en la estimación por intervalo, nosotros vamos a calcular el intervalo, ¿no? Y lo que nosotros decíamos es que en ese intervalo es bastante seguro que nosotros tengamos al parámetro, ¿no? Y bastante seguro es una medida de alta probabilidad que nosotros vamos a medir con la confianza. Y la confianza la vamos a denotar por 1 menos alfa, donde alfa, ya vamos a hablar después muchísimo más de alfa, pero ahorita quedémonos con la idea de que alfa son esas veces en las que nos podemos equivocar. Y acá algunos valores de confianza más utilizados, ya dijimos que el tope es el 90%, podemos usar 95, 98, 99, ¿no? Y si nosotros quisiéramos verlo en términos de un intervalo de confianza al 95%, que es el más común, entonces nosotros diríamos, bueno, el 1.96, entre menos 1.96 y 1.96 está el 95% central de los datos, y en la colita me quedan divididos esos, ¿no? Que esos son los valores más extremos, ¿no? O sea, son valores más raros, están más lejos de mi estimador, ¿no? Entonces, si ustedes, alfa va a ser justamente ese valor, ¿no? Como en las tablas, en muchas ocasiones, lo que tenemos son los valores que corresponden a la probabilidad acumulada. Entonces, normalmente muchas tablas, muchas funciones, incluso las funciones que están en R, pues nos van a dar los valores correspondientes a alfa cuando utilizamos la distribución inversa, ¿no? Porque nosotros aquí vamos a tener un valor de confiabilidad que vamos con él a alimentar la función inversa para que nos dé un valor de z, ¿sí? Aquí necesitamos el valor de z. Y entonces, podríamos decir que un intervalo de confianza, que podríamos decir, por ejemplo, el 95%, significa que es 100 por 1 menos 0.05, que es alfa, ¿no? Y normalmente, pues, podemos meter esos valores de alfa en nuestras distribuciones, ¿no? Y a partir de eso, nosotros podemos obtener los valores de z, ¿no? Ahorita ya también lo vamos a hacer con la calculadora o con las funciones. Y entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un intervalo de confianza, normalmente van a ver en los libros de estadística que vamos a decir z de alfa medios. O sea que vamos a decir, bueno, 95% de confianza quiere decir que alfa es 0.05 y entonces en las colitas se va a distribuir el 0.025, ¿no? Por ejemplo, que es este de acá. Entonces las colitas van a tener cada uno 0.025 y entonces yo tengo mi z de 1.96.
En este de arriba lo que yo tengo es un área en las colas del 10% y entonces tengo un Z asociado de 1.64. Acá yo tengo el de 0.98, entonces tengo en las colitas 1.2 y entonces cada colita es de 1, ¿no? Y entonces tengo zetas de 2.3. Entonces, si ustedes ven, en la medida en que las áreas de las colas se van haciendo más pequeñas, pues Z va aumentando en su valor. En general, nosotros vamos a interpretar el intervalo de confianza de esta manera, ¿no? Digamos que la interpretación estadística más certera sería que si obtenemos un número elevado, infinito, sucesivo de muestras aleatorias y calculamos para cada una de ellas el correspondiente intervalo de confianza para su parámetro teta, entonces el 100, 1 menos alfa porcentaje de estos intervalos contendrán el verdadero valor de teta, que fue esa lámina que nosotros mostrábamos con los intervalos. Digamos que esa sería la interpretación más correcta. Pero ustedes rara vez en algún paper, en alguna cosa, van a ver esa interpretación. Es sumamente estadística. Y porque además en la práctica, pues nosotros no obtuvimos todas las muestras aleatorias. En realidad, no calculamos infinitos intervalos de confianza, sino que solo uno. Entonces, es probable que lo que mejor podemos decir es que el intervalo de confianza va a contener al parámetro con una confianza de este nivel. No vamos a hablar, si nosotros quisiéramos hablar de que qué tan probable es que nosotros cachemos al parámetro, tendríamos que usar esta interpretación, pero en la práctica no la tenemos. Entonces simplemente vamos a decir, con un nivel de confianza del tanto por ciento, el parámetro está entre A y B, ¿sí? Entonces, pero si ustedes quisieran hacer una interpretación en términos de probabilidad, sí tienen que usar esta de acá. Eso me lo robé de una presentación de internet que me gustó mucho. Luego se puso muy matemática y la demás parte no se lo puse. Entonces vamos a volver a nuestro ejemplo acá. Y aquí al ladito vamos a decir, para cada uno, hoy lo que vamos a hacer es calcular un intervalo de confianza. Vamos a cambiar la confianza al 99%. Entonces, vamos a tener los mismos datos. Lo que va a cambiar, me lo voy a robar. O sea, esto es la única ventaja que tiene Excel frente a la pizarra. Que en la pizarra hubiera tenido que volver para escribir. ¿Qué vamos a hacer? Primero es que sí vamos a escribir el límite inferior y el límite superior. Y va a cambiar Z. Si ustedes se acuerdan, teníamos voy a tener que abrir la otra. Se llama distribuciones aquí. Nos vamos a ir a la inversa, ¿no? Voy a poner esto acá. Y entonces me dijeron que quieren hacer un intervalo de confianza del 99%. Eso significa, lo puedo sacar acá de dos maneras. Una es que yo diga que acá voy a tener el punto 99% de los datos, entonces me dice que está entre menos 2.57 y 2.57, o bien que yo le diga que le dé el valor de alfa y lo ponga en las colitas, ¿sí? O pongo la confianza en la parte central o pongo las colitas en la parte de afuera, ¿no? Entonces me llevo este 2.57, me lo llevo para acá.
Y incluso me podría robar yo esta bonita imagen. Ahí está. Voy a tener que poner coma, porque si no se queda muy grande. Y entonces, hoy sí voy a hacer mi límite inferior, va a ser mi estimador, menos este margen de acá. Mi límite superior va a ser mi estimador, más este margen de acá. ¿Sí? Acá no sé por qué esto se hizo así. Y entonces yo ya puedo decir que mu, me acuerdo que antes me salía mu en mi teclado, pero lo desconfiguré. No anden jugando con su teclado demasiado. Entonces mu está, pueden escribir, si ustedes están a mano, pueden escribir la mu normal. Mu va a estar entre 5.000, no quiero euros. Uy. Ahí está mi intervalo. ¿Y cómo voy a interpretar esto? Lo voy a poner acá en un recuadro. Voy a decir, como decía la lámina, con un 99% de confianza, la media de los ingresos de los hogares mexicanos está entre 5.647.27 y 6.352.73 pesos. Ahí está. Entonces, si ven, pongo mi nivel de confianza siempre ahí y luego pongo mis intervalos, mis valores, ¿no? Vuelvo de nuevo a la unidad de medida. Siempre hay que saber en qué estamos midiendo nuestra variable y sobre qué unidad estamos haciendo la medición. Aquí yo dije la media de los ingresos de los hogares mexicanos. Yo estoy hablando de todos los hogares mexicanos porque yo hice una muestra que, sobre los hogares mexicanos y puedo afirmar esto, ¿no? Ana, dicen que si puedes repetir cómo sacaste el límite inferior y el superior, por favor. Ahí está. Tomo mi estimador y le resto, digamos, el margen asociado al nuevo nivel de confianza. Entonces, siempre hay que sacar primero esta multiplicación que hacemos entre el valor de Z y el error estándar. Entonces, la estimación, límite inferior va a ser la estimación menos el valor de Z multiplicado por el error estándar. El límite superior va a ser mi estimador, o sea, mi mu, más el valor de Z por el error estándar. Y el valor de Z va a depender de la confiabilidad.
Bien, veo cositas en el chat. No podemos hacer un ejemplo de un estimador del 85% porque dijimos que lo mínimo que vamos a usar es 90%. Jorge, no entiendo tu pregunta. Hola. Sí, o sea, esta confianza del 99% es un dato que viene, digamos, bueno, es un dato que nos están dando. Es un dato que, bueno, uno, puede depender del investigador, que él quiera decidir y hacer. Si no se les dice nada, ustedes asuman el 95% porque ese es el que todo el mundo considera como correcto, ¿no? Es como digamos, el por default que vamos a sacar si nadie les dice nada. Si no, puede ser que sea una decisión de ustedes como investigadores de tener confianzas muy altas o tener confianzas ligeramente más bajas en términos para poder tener intervalos más precisos, ¿no? Lo otro que podemos hacer también es que se nos diga directamente, ¿no? El problema puede decir, usted calcule, ¿no? Entonces son dos cosas. Ustedes, cuando ya estén en el mundo real, pues no van a resolver ejercicios, sino que ustedes van a tomar las decisiones, ¿no? Como investigadores, decir qué nivel de confianza uso. El que todos usamos, el que es como el que es aceptado, el más tradicional, es el 95%. Así que si no se les dice nada, en un ejercicio ustedes asuman el 95%. Si se les dice, usted elija, entonces ustedes tendrían que evaluar y tomar una decisión acerca de cuál sería la mejor forma de presentar su inferencia, ¿no? Sopesando esto que ya he dicho a lo largo de la clase del día de hoy varias veces acerca de que a mayor confianza es un intervalo menos preciso, ¿sí? Si ustedes ven acá, voy a moverlo rapiditamente aquí. Si yo le pongo el 1.96, vean que esto se hizo más chiquito, ¿no? 5.700 y 6.200. Entonces, a lo mejor, o sea, ustedes pueden ir sopesando así y revisando cuál es el que les conviene, ¿no? Entonces, digamos, se agrega en la fórmula del margen de error, en lugar de 1.96 ponemos 1.99. Así es, como lo tenía yo por acá. Ok, gracias. Si quieren, la pongo por acá, la formulita que dice así. El estimador, más o menos, Z de alfa medios por el error estándar. Bueno, nos vamos a quedar por acá porque tengo una reunión justo a las 11 y y necesito tomar un café antes de la reunión. Entonces, porque sí, estoy un poco cansado. Entonces, ¿hay alguna duda? Voy a lanzar una última encuesta y voy a subirles al Classroom que hoy ustedes calculen el intervalo para la proporción, ¿no? Esa va a ser como la tareita de hoy para ver si la pueden resolver. La encuesta es sobre si sí quedaron dudas o si sí quedó claro. Muy buena pregunta. Como normalmente, si entendieron sí o no. Ah, ok. Perdón. Sí, ven que la manera en que se pregunta nos puede llevar a malas estimaciones. Estoy haciendo que mi método esté sesgando completamente los resultados de la población. Un ejemplo de estimador sesgado. Maestra, ¿podríamos ver una última vez rápido cómo usó la calculadora? Es que ya me confundí. Hay Del momento. dos maneras acá, ¿no? Como
los valores lo que yo quiero es encontrar el valor de Z asociado a un nivel de confianza, que ese nivel de confianza está asociado a un nivel de probabilidad. Entonces yo la voy a alimentar de probabilidades y por tanto yo uso la calculadora, la que es inversa, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es decirle, bueno, puedo utilizar o el between o el outside. Con el between yo voy a tener que poner justamente el valor de confianza, que es el 0.99. ¿Sí? Y ahí me dio menos 2.57 y 2.57. Si ustedes ven, incluso los signos hacen referencia a este más menos que nosotros tenemos en la fórmula. O bien, puedo poner el nivel de alfa y automáticamente me lo divide en las dos colitas. En este caso, el nivel de alfa va a ser 0.1 y ahí está, menos 2.57 y 2.57. Ok, gracias. No, ¿de qué? Listo, ¿alguna otra duda? No, creo que mi votación fue fallida porque hay muchos que no han votado por cómo hice la pregunta. Bueno, entonces nos vemos el día viernes. Ahorita les subo pero vayan haciéndolo si ustedes quieren, porque van a tener que hacer el intervalo de confianza para esta parte de para la estimación de la pobreza, ¿no? Alguien borró aquí Ah, alguien borró aquí. A ver, quiero ver. ¿O fui yo? Parece que fui yo. Fui yo, pero no me acuerdo. Bueno, ahorita ya lo pongo de la estimación de la pobreza. Listo. Bueno, chicos, hoy sí. Nos vemos entonces el día viernes. Nos vemos, hasta luego. Bye. Gracias. Bye.